Bienvenidos y bienvenidas un dúa mu a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU. Espero que tu copyright teniendo un dúa fabuloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo estoy AQU como siempre lista para compartir con ustedes un poquito de mi mundo y sobre todo, para traerles contenido que les encante y les entretenga. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, la farándula y sobre todo, en una sorpresa que ha revolucionado las redes sociales. Lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón superíndice 3N de miles de fans alrededor del mundo. ¿Recuerdan esa química explosiva que derrochaban en Erkenci-Kwai? Pues al parecer, la magia entre ellos sigue viva, aunque sea de una manera un tanto peculiar. Hoy vamos a analizar, diseccionar y comentar esa fotografía que ha dado la vuelta al mundo, esa instantánea en la que Can Yaman sorprende a Mehmet Özdemir con un nuevo look que, seamos sinceros, ha generado todo tipo de reacciones. Trenzas africanas. Lo oyeron bien. Trenzas africanas. Vamos a hablar de la historia de True de la foto, de las posibles razones de este gesto, de las reacciones de los fans y, por supuesto, vamos a opinar sobre el estilismo en su. Pero lo más importante, profundizaremos en el debate sobre la apropiación cultural, un tema que, como ya verán, es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chismecito jugoso, quiero recordarles a todos los que son nuevos por AQU que se suscriban al canal. Suscríbanse. Es completamente gratis, no les cuesta nada y me ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Además, al suscribirse activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se pierden ni una sola de mis locuras y podemos seguir compartiendo momentos divertidos juntos. ¿Ya se suscribieron? Perfecto. Entonces manos a la obra. Bueno, a ver, por du superíndice 3D empezamos. La verdad es que la noticia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir siempre genera revuelo. Son dos figuras muy queridas con un carisma innegable y una legión superíndice 3N de fans que los siguen a todas partes. Desde que protagonizaron Erkenci-Kwai, la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, su relación superíndice 3N ha sido objeto de especulaciones, rumores y fantasías por parte de sus seguidores. Muchos más menos aban con que su romance traspasara la pantalla, pero como suele suceder, la realidad fue un poco diferente. Sin embargo, a pesar de que nunca confirmaron una relación superíndice 3N sentimental, Can y Mehmet siempre han mantenido una relación superíndice 3N cordial y amistosa. Se han elogiado mutuamente en entrevistas, han coincidido en eventos públicos y han demostrado que, aunque no sean pareja, existe un cariño más menos y un respeto mutuo entre ellos. Y es precisamente esa relación superíndice 3N de amistad lo que hace que esta fotografía sea interesante. La foto en cuestión superíndice 3N, como ya les dije, muestra a Can Yaman sorprendiendo a Mehmet Özdemir con un nuevo look, trenzas africanas. Ahora, AQU es donde la cosa se pone interesante. La reacción superíndice 3N general a la fotografía ha sido bastante mixta. Algunos fans han elogiado el gesto de Can, considerándolo un acto de cariño más menos y amistad hacia Mehmet. Otros, en cambio, han criticado el estilismo en su, argumentando que las trenzas africanas son una apropiación superíndice 3N cultural y que no deberían ser utilizadas como un disfraz o un accesorio de moda. Y vaya que las redes se encendieron. Vimos de todo, desde mensajes de apoyo incondicional hasta críticas furibundas, pasando por debates acalorados sobre los límites de la libertad de expresión superíndice 3N y el respeto a las tradiciones culturales. Y AQU es donde entramos en un terreno un poco pantanoso. La apropiación superíndice 3N cultural es un tema complejo y delicado que requiere de mucha sensibilidad y respeto. En esencia, se refiere a la adopción superíndice 3N de elementos de una cultura minoritaria por parte de miembros de una cultura dominante. El problema surge cuando esta adopción superíndice 3N se realiza sin comprender el significado original de esos elementos, banalizándolos o utilizándolos de manera irrespetuosa. Es como si tomaras un plato típico de la India, le cambiaras todos los ingredientes para que se adapte a tu paladar y luego lo vendieras como autocopyright tica comida india. Sería una falta de respeto total a la cultura y a la historia que hay detrás de ese plato. En el caso de las trenzas africanas, es importante recordar que son mucho más que un simple peinado.
Tienen una larga historia y un profundo significado cultural para muchas comunidades africanas y afrodescendientes. Durante siglos las trenzas han sido utilizadas para comunicar información superíndice 3N sobre la identidad, el estatus social, la religión superíndice 3N y la historia familiar de una persona. Eran como un CEU superíndice 3 digo secreto, una forma de transmitir mensajes a Trabu Copyright S del cabello. Imaginen la cantidad de historias que se han tejido a Trabu Copyright S de las trenzas, la cantidad de generaciones que han mantenido viva esta tradición superíndice 3N. Además, en muchos casos, las trenzas han sido un símbolo de resistencia y empoderamiento frente a la opresión superíndice 3N y la discriminación superíndice 3N. Durante la con copyright poca de la esclavitud, las mujeres africanas utilizaban las trenzas para esconder semillas de arroz y otros alimentos que les permitieran sobrevivir y mantener viva su cultura. Un verdadero acto de rebelión superíndice 3N a Trabu Copyright S del cabello. Por lo tanto, cuando una persona que no pertenece a estas culturas adopta las trenzas africanas sin comprender su significado y su historia, puede estar incurriendo en una apropiación superíndice 3N cultural. Es tú tomando un elemento que tiene un profundo valor para otra cultura y lo es tú, reduciendo a un simple objeto de moda. Esto puede resultar ofensivo y doloroso para las personas que han sido superíndice 3 ricamente marginadas y oprimidas por su origen con copyright nico o racial. Es como si te pusieras un disfraz de nativo americano para Halloween sin tener en cuenta el genocidio y la discriminación superíndice 3N que sufrieron estos pueblos. Sería una falta de respeto imperdonable. Ahora bien, volviendo al caso de Demetuz Demir y Can Yaman, es importante analizar el contexto en el que se produjo esta fotografía. No sabemos cuál fue la intención superíndice 3N de Can al regalarle las trenzas a Demet. Tal vez simplemente quería hacerle un regalo original y divertido, sin ser consciente de las implicaciones culturales de su gesto. O tal vez su era consciente de ello y simplemente no le dio importancia. No lo sabemos. Aquí es donde entran en juego las especulaciones y las interpretaciones subjetivas. Algunos podrán argumentar que Can actuó superíndice 3 con buena intención superíndice 3N y que no hay que buscarle tres pies al gato. Otros, en cambio, podrán considerarlo un acto de ignorancia y falta de sensibilidad. El debate es abierto. Lo que sabemos es que Demetuz Demir es una figura pública con una gran influencia en las redes sociales. Sus acciones y sus decisiones son observadas y analizadas por millones de personas en todo el mundo. Por lo tanto, es importante que sea consciente del impacto que pueden tener sus elecciones copyright ticas y que actúe con responsabilidad y respeto hacia otras culturas. Ser una celebridad conlleva una gran responsabilidad. No solo se trata de lucir bien y ser popular, sino también copyright N de ser un ejemplo a seguir y de promover valores positivos. Dicho esto, también copyright N es importante evitar caer en juicios pidos y simplistas. No sabemos qué copyright piensa Demetuz Demir sobre las trenzas africanas ni si es consciente de su significado cultural. Tal vez, después copyright S de recibir las críticas, haya reflexionado sobre el tema y haya aprendido algo nuevo. O tal vez no. No lo sabemos. La verdad es que muchas veces juzgamos a las personas sin conocer sus motivaciones ni su trasfondo. Es fácil criticar desde la barrera, pero difícil ponerse en los zapatos del otro. Lo que podemos hacer es utilizar esta situación superíndice 3N como una oportunidad para educarnos y reflexionar sobre la apropiación superíndice 3N cultural y la importancia de respetar la diversidad cultural. Podemos informarnos sobre la historia y el significado de las trenzas africanas, podemos escuchar las voces de las personas que han sido afectadas por la apropiación superíndice 3N cultural y podemos tratar de ser conscientes de nuestros propios prejuicios y estereotipos. El conocimiento es poder. Cuanto sepamos sobre otras culturas, fácil será entenderlas y respetarlas. Para entender mejor la complejidad de este tema, podríamos analizar otros casos similares que han generado controversia en el mundo del espectáculo. ¿Recuerdan cuando Selena Gómez fue criticada por usar un bindi durante una actuación superíndice 3N? ¿O cuando Katy Perry fue acusada de apropiación superíndice 3N cultural por vestirse como una geisha japonesa? Estos son solo algunos ejemplos de CEU superíndice 3. La apropiación superíndice 3N cultural puede generar debates acalorados y herir la sensibilidad de muchas personas. Ahora, dejando de lado el tema de la apropiación superíndice 3N cultural,
vamos a hablar un poco del estilismo en su copyright. ¿Les parecieron las trenzas africanas en Demet Özdemir? A Mu personalmente creo que le quedan bien. Le dan un aire fresco y juvenil. Pero como ya dije, la copyright es subjetiva y cada uno tiene sus propios gustos y preferencias. Para gustos, colores. Lo que a Mu me parece hermoso, a otro le puede parecer horrible. Y eso es tu bien. Lo importante es respetar la diversidad de opiniones y no imponer nuestros gustos a los de Mu. Lo que me parece importante destacar es que independientemente de si nos gusta o no el estilismo, es fundamental que lo abordemos con respeto y sensibilidad. No podemos burlarnos de la apariencia de una persona ni hacer comentarios ofensivos sobre su origen con diéresis copyright étnico o racial. Todos tenemos derecho a expresarnos libremente y a vestirnos como queramos, siempre y cuando no estemos más menos ando ni ofendiendo a nadie. La libertad de expresión superíndice 3n tiene sus límites. No podemos utilizarla como excusa para insultar, discriminar o humillar a los de Mu.es. Y hablando de más menos ar y ofender, es importante recordar que las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten conectar con personas de todo el mundo y compartir nuestras ideas y opiniones. Pero por otro lado, también copyright n pueden ser un caldo de cultivo para el odio, el acoso y la difamación superíndice 3n. Las redes sociales pueden ser un infierno. Es increíble la cantidad de comentarios negativos y ofensivos que se pueden encontrar en Internet. Muchas personas se esconden detrás de un perfil anu superíndice 3 nimo para insultar y acosar a los de Mu.es sin ninguna consecuencia. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, las redes sociales se han llenado de comentarios de todo tipo sobre su fotografía. Algunos fans los han elogiado y defendido, mientras que otros los han criticado duramente. Y como suele suceder en estos casos, muchos de los comentarios han sido hirientes y ofensivos. La gente se olvida de que detrás de las pantallas hay personas reales con sentimientos. Es muy fácil sentarse detrás de un ordenador y escribir comentarios crueles sin pensar en el más menos o que se puede causar. Es importante recordar que detrás de cada perfil de redes sociales hay una persona real con sentimientos y emociones. Antes de escribir un comentario negativo, es fundamental que nos detengamos a pensar en el impacto que pueden tener nuestras palabras en la otra persona. No podemos escudarnos en el anonimato de las redes sociales para justificar el odio y la violencia. Piensa antes de publicar. Un comentario negativo puede arruinar el día de alguien o incluso tener consecuencias peores. En definitiva, el caso de Can Yaman y Demet Özdemir y sus trenzas africanas nos deja muchas lecciones. Nos enseña más menos sobre la importancia de la amistad, el respeto, la diversidad cultural y la responsabilidad en las redes sociales. Nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y estereotipos, y a ser Mu.es conscientes del impacto que pueden tener nuestras acciones y nuestras palabras en los de Mu.es. Es un llamado a la empatía, a la comprensión y al respeto mutuo. Un mundo mejor es posible si todos ponemos de nuestra parte. Ahora, antes de terminar, quiero recordarles a todos los que leyendo esto que no todo lo que vemos en las redes sociales es real. Las fotografías y los vídeos que vemos en Instagram y en TikTok suelen estar editados y filtrados. No podemos comparar nuestras vidas con las vidas perfectas que vemos en Internet. Todos tenemos nuestros propios problemas y nuestras propias inseguridades. Lo importante es aceptarnos tal y como somos y rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen. No te compares con nadie. Cada uno tiene su propio camino y su propio ritmo. Lo importante es ser feliz con lo que tienes y trabajar por lo que quieres. Y hablando de personas que nos quieren y nos apoyan, quiero agradecerles a todos ustedes por estar por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios y por suscribirse al canal. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse mis superíndice 3 vídeos. Ustedes son mi mayor inspiración superíndice 3n. Sin su apoyo, este canal no sería lo que es. Gracias por formar parte de esta comunidad. Para concluir este chismecito, recapitulamos un poco.
Vimos la fotógrafa de Khan sorprendiendo a Demet con las trenzas, analizamos las reacciones de los fans. Hablamos sobre la apropiación superíndice 3N cultural y la importancia de respetar la diversidad y reflexionamos sobre el uso responsable de las redes sociales. También copyright en exploramos otros casos de apropiación superíndice 3N cultural en el mundo del espectáculo y analizamos la importancia de la empatía y la comprensión superíndice 3N. Espero de corazón superíndice 3N que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, saber que del otro lado de la pantalla hay personas que me escuchan y que se interesan por lo que tengo para decir. Gracias, gracias, gracias. Son los mejores. Ahora antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. Copyright ¿les pareció superíndice 3 la fotografía de Khan y Demet? Copyright ¿opinan sobre las trenzas africanas? ¿Creen que hubo apropiación superíndice 3N cultural? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Copyright déjenme sus comentarios abajo y los leo todos. Y no se olviden de darme ideas para superíndice 3 vídeos. ¿De copyright les gustaría que hablara? Los estoy leyendo. Sus ideas son muy valiosas para mí. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden sonreír. La vida es bella.